Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Días. Gracias, pastor. Bueno, es un gusto estar con ustedes hoy. Es lindo ver esta iglesia crecer, es lindo volver después de algunos meses y ver también caras nuevas y escuchar siempre de lo que Dios está haciendo aquí. Así que es de mucha bendición. Nosotros viajamos, el viaje siempre es largo y difícil, pero es más largo y difícil cada año que vivo, que el cuerpo dice, ya basta, ¿qué estás haciendo? Y comencé a tener un virus antes de venir, no sé si te das cuenta, de los que me conocen saben que mi voz está un par de octavos más abajo de lo normal y vamos a ver cómo funciona esto. Pido sus oraciones porque estoy programado para enseñar 21 horas creo que en esta semana, para tener grabado y todo eso, así que oren que me mejoro. Para que sepan, algunos dicen, no importa, nosotros estamos todos enfermos aquí también. Pero yo les traje un virus nuevo, ¿no? Así que cuando me voy, ustedes van a tener el mío y yo voy a tener lo de ustedes y vamos a disfrutarlo por un mes más. Pero bueno, aquí estamos, vinimos especialmente por la fiesta de anoche, que fue muy hermoso, muy lindo. Y damos gracias a Dios que pudimos viajar para esta ocasión tan importante y después abrir la palabra de Dios con ustedes hoy. Voy a pedir que abran sus Biblias a 1 Timoteo 5, comenzando en versículo 17. Bueno, yo pasé 45 años sirviendo al Señor aquí en Argentina y uno de mis trabajos principales y una de las cosas que más me gustó fue trabajar en la preparación de pastores. Yo amo a los pastores. Primero fui un pastor por casi 50 años. Ahora soy un pastor, pero pega con otra palabra, pastor jubilado, que parece una palabra más, pero cambia todo. Pero tengo el corazón de un pastor todavía. Amo el pastorado, amo a los pastores. Y dediqué mucho de mi vida en preparar pastores. Y realmente la materia de esta semana que voy a estar enseñando en la facultad es para todo el mundo, pero es absolutamente esencial para cualquier persona que quiere ser un pastor. Y es más, la materia cae bajo la categoría de teología pastoral. El Señor ama a los pastores, porque el Señor puso pastores para liderar la iglesia de Cristo. Ahora, hoy en día en esta iglesia, voy a decir así, creo que me van a entender. Amo a su pastor en una manera diferente de como amo a todos los otros pastores, ¿no? Porque no solamente es un pastor, sino obviamente es mi hijo. Pero quiero que sepan que voy a hablar hoy del pastorado un poquito, ya voy a presentar el texto. Y quiero saber que no estoy predicando lo que estoy predicando hoy porque el pastor de su iglesia es mi hijo. He predicado este mensaje inclusive en muchos lugares. Siempre me gusta predicarlo porque creo que hace bien a las iglesias y hace bien a los pastores de las iglesias. Entonces vamos a mirar lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Sabemos, especialmente en 1 Timoteo, que hay altos requisitos para pastores. Realmente los requisitos marcados en 1 Timoteo, comenzando especialmente en capítulo 3 para los pastores, nos indica que un pastor tiene que ser un hombre extraordinario. Un hombre que es llamado por Dios, no puede ser algo que él inventa, sino tiene que venir directamente de Dios. Tiene que cumplir con un montón de requisitos que son no negociables, como decimos. Son requisitos, no son sugerencias, son cosas absolutamente necesarias que cada pastor tiene que cumplir. Ahora, hay iglesias y pastores por todas partes que no los cumplan en violación a la palabra de Dios. Eso ha debilitado el cristianismo por todas partes. Pero de acuerdo con lo que Dios dice, lo que nosotros creemos como iglesia, el pastor tiene que cumplir con todos los requisitos que el Señor pone como pastor. Si no, no puede ser un pastor. Tiene que aceptar y mantener la gran responsabilidad de predicar la verdad eterna de Dios a la congregación.
tiene que advertir a la iglesia de los errores que pueden existir alrededor en todos los tiempos, inclusive en el tiempo de Pablo. Habían errores y falsos maestros y Pablo tiene que advertir y su pastor tiene que advertir. El pastor tiene que enfrentar pecado que puede existir en la congregación. Y como todas nuestras congregaciones, somos todos pecadores, desde el pastor hasta el que más últimamente llegó a ser miembro. Entonces, siempre hay la necesidad de enfrentar pecado. Entonces, un pastor tiene que tener todas esas cosas y la Biblia requiere todo eso y nosotros somos muy cuidadosos en que todos nuestros pastores en nuestras iglesias cumplan con esos requisitos. Pero no vamos a hablar de eso hoy, sino lo que vamos a hablar hoy es lo que se encuentra en 1 Timoteo 5, comenzando en versículo 17, que es el otro lado de la moneda, que lo vamos a llamar así, que la iglesia también tiene una responsabilidad, y la iglesia tiene responsabilidades para cumplir con sus pastores. El pastor tiene que cumplir con ciertos requisitos para ser un pastor, la iglesia tiene requisitos y un montón de mandamientos que vamos a encontrar en este pasaje que nosotros tenemos que cumplir hacia el pastor. Hoy vamos a estar hablando hacia el pastor, voy a decir pastor o pastores. Estamos hablando de pastor presente, estamos hablando de pastores futuros que pueden tener. Estamos hablando de quizás algunos aquí que van a ser pastores o algún día, que yo me acuerdo cuando tenía yo la edad de su pastor y parece que yo iba a pastorear por la eternidad, pero no, ya no soy el pastor de donde yo pastoreaba y algún día ustedes van a tener otros pastores también. Y estos requisitos y responsabilidades son responsabilidades que Pablo comunicó a Timoteo para que la iglesia lo cumpliera con su pastor. Así que Pablo nos va a dar en este pasaje instrucciones para la iglesia de cómo tratar a su pastor. Así que vamos a leer comenzando en versículo 17. 2 Timoteo 5, dice así, los ancianos, déjenme aclarar desde comenzar, en la Biblia anciano, obispo y pastor es la misma persona. Así que cuando habla de ancianos aquí, para comenzar este pasaje, está hablando de pastor. Son 3 títulos del mismo hombre. Anciano, no porque es viejo, puede ser no viejo, pero si no, el título anciano habla de su madurez. Anciano, obispo, es la palabra que marca que es el administrador de toda la iglesia. La palabra significa sobreveedor. Y el título pastor significa que está alimentando a la congregación y cuidando de la grey. Pero es la misma persona. Así que mientras que lo leemos, tengan en cuenta eso. Dice así entonces, versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndenlos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. Oremos. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Pedimos, Señor, que lo que tú has dado como instrucciones a la iglesia, con respeto a los pastores, sea entendible hoy, y que como iglesia los abrazamos y que sea parte de nuestra manera de tratar con nuestro pastor y nuestros pastores en el futuro. Pedimos tu bendición y que todo sea para tu gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver en este pasaje 4 instrucciones de cómo tratar a su pastor. 4 instrucciones de cómo tratar a su pastor. El primero se encuentra en versículo 17 y 8 y es una instrucción de cómo honrar a su pastor.
¿Cómo honrar a su pastor? Lo leemos de vuelta. Los ancianos o pastores que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿cómo honrar a su pastor? Primero nos dice en versículo 17, considerarlos por dignos. Eso es un mandato, es un imperativo. Está dado no como una sugerencia, sino es algo que como iglesia tenemos que considerar a nuestros pastores como dignos de doble honor. Eso significa como mandato que tengo que considerarlo digno de doble honor cuando estoy en la iglesia. Eso normalmente es fácil eso. Estamos en la iglesia, tratamos al pastor y lo consideramos digno de honor. Pero no es solamente cuando estamos en la iglesia, sino consideramos a nuestro pastor digno de honor cuando estamos en la iglesia, pero también cuando estamos en casa, cuando estamos en la mesa con nuestros hijos, cuando estamos después de escuchar el mensaje, estar el domingo a la tarde comiendo, y nosotros expresamos delante de nuestros hijos y en familia ese mismo honor para el pastor y el pastorado que el Señor nos mandó a hacer, que no dice acá solamente en la iglesia. Le consideramos digno de honor en público, lo tratamos digno de honor en privado, porque Dios le ha puesto como pastor de nuestra iglesia, y entonces el mandato es que lo consideramos digno de honor en todo momento. Yo hace años predicaba un mensaje que tiene un título más o menos así: si el pastor es digno de honor, honrarlo. Si el pastor no es digno de honor, yo diría sacarlo. Porque si no es digno de honor, no es digno de ser un pastor. Pero si es el pastor que el Señor te dio, el mandato aquí es considerarlo digno de doble honor. En privado, en público, en la iglesia, en su casa, en todo lugar donde estés. Ahora, era muy importante en el tiempo de Pablo porque había muchos falsos maestros, igual como hoy. Y los falsos maestros y los falsos pastores que están en otros lugares es como que disminuyen el honor que uno siente que debe tener hacia su pastor. Pablo tenía que decir en 1 Timoteo 3:1 a Timoteo, si deseas, dijo, palabra fiel es esto, si alguien aspira el cargo de obispo, de pastor, buena obra desea. ¿Por qué Pablo tenía que definir eso? Tenía que decirle que ser un pastor es una buena obra. Porque había tantos falsos maestros que la gente estaba mirando en pastores como vagos, como aprovechadores, como personas que querían utilizar el ministerio para enriquecerse. Y entonces Pablo tenía que decir, no es así. Algunos hombres lo han hecho que parezca así, pero realmente es una buena obra. En 1 Timoteo también 1, cuando Pablo está introduciendo esto, está hablando de falsos maestros y dice, algunos de ellos desviándose se han apartado hacia una vana palabrería, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales están haciendo declaraciones categóricas. Entonces, en aquel entonces habían hombres dando edictos y hablando en forma fuerte y claro y con denuedo. Las cosas son así cuando no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Entonces, esa clase de falso maestro, y nosotros lo conocemos alrededor nuestro, hay pastores que se ven en la televisión, hay pastores que se ven en distintos lugares y utilizan el ministerio para enriquecerse, utilizan el ministerio para que ellos sean famosos, utilizan el ministerio para un montón de cosas por lo cual la Biblia no hablaba, y hace en general que la gente alrededor tiene una actitud negativa en cuanto al pastor. Yo me acuerdo casi toda la vida, si conocí a alguien nuevo que no era un creyente y me dicen, ¿qué haces vos? Yo soy un pastor. Y enseguida tomaron un paso atrás, agarraron su billetera y me miraron como sospechándome. No me gustó esto, pero era la realidad de mi vida por lo menos. No me conocieron, no sabía qué clase de pastor era, pero es un concepto que pueden tener de pastores. Y Pablo está diciendo aquí que si tu pastor es digno de ser tu pastor, en este caso es así, entonces es digno de ser considerado digno de doble honor. Y Pablo está diciendo eso, que aunque en su tiempo era igual como el tiempo de hoy,
No todo pastor es igual, y los pastores que nosotros tenemos son pastores que han cumplido con los requisitos bíblicos. Ahora nosotros necesitamos considerarlos dignos de doble honor. Ahora la palabra en griego, que es traducido considerarlos dignos, significa que debemos evaluar y considerar. Debemos con propósito en nuestro corazón, no solamente tenerlo así nomás. El pastor siempre está, el pastor siempre viene, el pastor cuando lo necesito está allí los domingos predicando, pero yo necesito pararme de vez en cuando y evaluar y considerar y decir, gracias Señor que me diste un pastor que cuida de mi alma, que me predica la palabra de Dios, y debo con propósito meditarlo y darme cuenta que merece ser honrado. En Hebreos 13:7, el autor de Hebreos dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, emiten su fe. Entonces debemos recordar de que hay líderes espirituales que nos han guiado espiritualmente en momentos difíciles y también en todos los momentos de nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, Pablo dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyan, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Entonces otra vez nos está diciendo exactamente la misma cosa de cómo debemos responder considerando digno de honor a los que nos lideran espiritualmente. La palabra honor acá es una palabra que realmente significa dos cosas juntos. Significa honor y significa honorario. Honor, que nosotros entendemos que es un reconocimiento, la palabra en griego es un reconocimiento de ellos. Honrarles. La palabra significa el peso de valor que tienen. Es considerar el valor que tiene su pastor en su vida. La idea de la palabra es tenerlo en alta estima, considerado que es de gran valor. Yo me acuerdo cuando yo era un niño que tuvimos un pastor, el pastor que yo tuve en mi iglesia desde los 5 años hasta que me fui a la facultad. Y en mi casa no estábamos interesados en Michael Jordan, que no vivía todavía, o un jugador de deportes, o un Messi, o una estrella de música, o qué sé yo, porque nos dimos cuenta que humanamente, la persona más importante en la vida de nuestra familia fue nuestro pastor. Fue él que nos enseñaba todos los domingos qué es lo que decía Dios. Fue él que nos advertía cuando había peligros alrededor nuestro. Fue él que estaba presente cuando estábamos enfermos. Y afuera de nuestra familia, humanamente, no había nadie más importante que nuestro pastor. Y lo tratamos en esa manera, le honramos, le cuidamos, lo tuvimos en ese lugar. No le adoramos, no era una persona más allá, pero era la persona que nos guiaba espiritualmente. Y entonces lo tuvimos en alta estima, tenía gran valor para nosotros. La palabra dice acá doble honor. La idea no es multiplicarlo por 2, porque honor en sí ya no es medible, sino significa tenerlo en gran honor. Es una palabra que nos dice que nosotros debemos buscar las maneras de honrarle. Ahora, ustedes tienen que conocer a su pastor y en el futuro sus pastores para saber cómo se sienten honrados. A veces es lindo. Ahora, yo por lo personal puedo hablar de mí. Cuando alguien después de la reunión me dice buen mensaje, me saluda, buen mensaje. Está bien eso. Viene bien eso. Pero a veces me pregunto, ¿qué es un buen mensaje, no? O sea, un buen mensaje puede ser muchas cosas. Yo podía ir a muchos lugares y no predicar nada de la Biblia. La gente me diría, buen mensaje, ¿no? Buen mensaje, ya me diste permiso de pecar como yo quería pecar. Bien, gracias, pastor. Pero no digo que está mal decir eso. A mí personalmente me gusta más cuando alguien me saluda y dice, gracias porque yo necesitaba ese segundo punto, estaba luchando con eso en mi vida y me diste la dirección de Dios para eso. Y digo, Dios está utilizando su palabra. Eso me anima a volver a mi estudio y seguir estudiando y preparándome. Quizás es una nota, que podés mandar una nota, podés mandarlo ahora electrónicamente, podés mandarlo como quieras y decir,
Yo tengo una caja llena de notas así, y cuando estoy en la iglesia alguien me dice, pero pastor, vos sos un desastre, porque dice, saco algunas de esas notas, y digo, sí, vos decís eso, pero a mí aquí hay uno que me quiere, ¿no? Y esas notas son de ánimo, porque somos seres humanos los pastores también, y queremos ser animados, no tanto que somos amados, sino que Dios nos está utilizando en la vida de la gente. Hay algunos siempre en mis iglesias que si viajaron de vacaciones, me trajeron algo. Me trajeron alfajores normalmente. Y bueno, yo necesitaba comer muchos alfajores. Y a veces los compartía también. Mi familia los comió, qué sé yo. No me interesaba mucho el alfajor, pero me interesaba mucho que cuando la gente volvió, dijeron, pastor, estábamos afuera por un par de semanas, pero estamos pensando en vos. Damos gracias a Dios por tu ministerio, estamos pensando en eso. Hay algunos que, mire, anoche, sin decir mucho y sin ser muy categórico, que estaba arriba en la fiesta y qué sé yo, y alguien me vino y me dijo, pastor, ¿te puedo buscar soda, agua con gas? Porque sabe, primero que sabía lo que yo tomo, y segundo, me vino a atender. ¿Por qué? No creo que soy por ser Reinaldo y que si no creo que lo hizo con todo el mundo. Me hizo a mí por ser un pastor. Ser un pastor que había tenido parte en su vida. Ahora, yo podía haber buscado mi propia agua y al final busqué algo de agua, pero me trajo eso. Y fue una manera para esa persona a decir, quiero servirte en esa manera porque eres pastor. Y otra vez, no es necesario, pero es una manera de honrar. A mí siempre me gusta, o sea, en Don Torcuato la gente sabía lo que me gusta. Me gustaban siempre los churros. Entonces siempre había gente en un desayuno que trajeron churros para compartir, pero después me dijeron, puse churros allí, pero aquí está la bolsita para vos, para llevar a tu casa, pastor, porque quiero engordarte más, ¿no? Y bien, eso fue lindo. Fue una manera de que ellos estaban expresando amor y honra. Me gusta el chocolate. Había una persona en Don Torcuato que siempre me trajo. Yo me acuerdo cuando cumplí 60 años, hace muchos años ya cumplí 60 años, me trajo 2 kilos, ¿no? 2 kilos de, ¿cómo se llaman eso? Toblerones. 2 kilos. 2 kilos. Tuve que usarlo de a poco, así que era una semana. Era más de una semana. Pero ¿por qué hizo eso? Porque sabía que me gustaba eso y era una manera de expresar amor. Me gusta el locro. Y hay alguien en esta semana que ya me prometió locro. Ya sabe que me gusta el locro. Y mi esposa es una cocinera fabulosa, excelente, pero no es de Argentina y no me hacía locro. Pero había gente en la iglesia que siempre se hacía el locro, prepararon un tupper para mí. El pastor, aquí está tu locro, ¿no? Y después yo tenía que comprar mi propio picante, porque ustedes no saben usar el picante, poner mucho picante. Pero ¿qué estoy diciendo con todo eso? Que ustedes tienen que conocer a su pastor y en el futuro tienen que conocer a sus pastores y tienen que averiguar la manera en la cual el pastor se siente honrado. Porque él no está buscando eso, él no está contando quién me va a honrar, él no está en el pastorado para ser honrado, él está en el pastorado para servirles, mientras que va sirviendo al Señor. Eso es su deber, eso es su responsabilidad, pero su responsabilidad es considerarlo digno de honor. Y si es considerado digno de honor, eso tiene que ponerse en práctica, porque si no es una emoción en el aire que no sirve de nada. Y el pastor, cuando está sirviendo a una congregación que le honra como su pastor, eso también le anima porque hay mucho sacrificio necesario para pastorear una congregación. Entonces, el pastor no necesita de nada, pero el mandato aquí es que valorizan en gran manera su pastor y el pastor va a valorizar mucho esas expresiones de ánimo y de honra que ustedes le indican. Ahora, pero la palabra también significa honorario. Yo sé que hoy en día el pastor es pago de afuera, así que ustedes están tranquilos en eso, pero no va a estar así siempre. Y la palabra significa que el pastor debe también vivir
físicamente de su ministerio. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de eso. Uno que me gusta, si tuviste contacto con Don Torcuato, ya conoces este versículo porque lo enseñé por años y la iglesia lo aprendió, que Gálatas 6:6, que dice, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con él que le enseña. Entonces, el que les enseña la palabra, ustedes deben compartir con él todas las cosas buenas que ustedes pueden para su bien. Él comparte la palabra, ustedes comparten lo que ustedes tienen. Puede ser en ese caso alguna habilidad que tú tienes que puede ser de beneficio para el pastor. O puede ser en el largo el sueldo del pastor cuando el pastor está pagado por la iglesia. En Deuteronomio, debemos mirar el próximo versículo porque Pablo explica lo que significa aquí esa palabra honorario. Dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Eso viene del Antiguo Testamento. Y la idea fue que el buey trillaba, pegaba vueltas así y trabajaba y el grano cayó en el suelo. Habían dos maneras de tratar el buey. Uno fue poner bozal. Así el buey no podía comer y había más producción. Porque si el buey estaba comiendo el grano, no se podía vender ese grano. Entonces, una manera fue poner el bozal, el buey trabajaba, no comió nada, tuviste más, lo llevaste al mercado. Eso funcionaba bien hasta que el buey cayó muerto, porque necesitaba comer. El otro sistema fue dejar al buey comer el grano que quería mientras que trabajaba, y así el buey siguió siendo gordo y fuerte y siguió trabajando. Tuviste menos grano diariamente, pero el buey vivió hasta el máximo de sus años. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. El buey ya está sentado así. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 25:4, Moisés dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. En 1 Corintios 9, Pablo dice así, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y miren lo que Pablo dice en 1 Corintios. ¿Acaso le preocupan a Dios a los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Entonces Pablo dice, Dios no estaba tan preocupado por los bueyes cuando dijo eso. Eso fue para nosotros. Para nosotros, Pablo dice, nosotros que estamos en el ministerio. Entonces, Pablo está diciendo que eso tenía que ser un principio para sostener al pastor. Ahora, el pastor no tiene que pastorear nunca por dinero. Eso es claro, la Biblia es muy claro en cuanto a eso. Primero Timoteo 3:3 dice en cuanto a los requisitos del pastor, no avaricioso. Tito 1:7 dice, no amante de ganancias deshonestas. Eso es la actitud que tiene que tener el pastor. Esa es la actitud que tiene tu pastor. Pero la actitud de la iglesia debe ser de cuidar de sus necesidades económicas para que pueda con fuerza seguir pastoreando. Ahora, este versículo 18 sigue con otro ejemplo y dice, el obrero es digno de su salario. Eso fue dicho 2 veces por Jesús mismo. El pastor es digno de su salario. Lo dice en Lucas 10:7, el obrero es digno de su salario. Mateo 10:10, otra vez dice exactamente lo mismo. Entonces es un principio que Pablo aquí quiere establecer en la iglesia, que la iglesia debe cuidar de sus pastores. Es honor expresado en bienes y es un mandato aquí. Es un mandato de Dios. Considerarlos dignos de doble honor, de doble honorario. De doble honorario. Ahora, viene aquí algo muy importante para considerar entonces. ¿A cuáles pastores se debe dar este honorario o este honor? Mire lo que dice en versículo 17 otra vez. Dice, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿A quiénes debemos dar este honor? ¿A quiénes debemos dar este honorario? A los pastores
Y nos dice, primero en versículo 17, al principio dice, los ancianos que gobiernen bien. Es para los pastores que gobiernen bien. Eso es su trabajo de obispo, es de administrar. Esos son los que presiden, lideran, dirigen. No sé si entienden esto o no, pero creo que sí. Creo que lo entienden y quiero que lo piensen por un momento, porque una de las cosas que hace un pastor es que alguno de la congregación mira y dice, mira, el pastor está adelante, qué lindo que sería estar adelante. O alguno mira y dice, el pastor es un dictador, mire que él decide todas las cosas y normalmente no es así, pero la gente por allí puede pensar eso. Pero piensen en esto, porque esto es más la realidad. El pastor se levanta todos los días de su vida sabiendo que es el pastor de la congregación y que él es responsable delante de Dios por liderar una iglesia. Una iglesia que no es un edificio, sino es todos nosotros. Y todos nosotros, ya les voy a decir algo, creo que saben, todos nosotros somos complicados, ¿no? Nosotros somos complicados. Somos seres humanos. Cada uno tiene sus personalidades, cada uno tiene sus cosas. Es hermoso eso, pero levantarse todos los días como pastor y darse cuenta que eres responsable por cada uno de los que están en su congregación y por la congregación en sí. Y cuando hay decisiones difíciles para tomar, la persona que tiene que encargarse de liderar a la iglesia, tomar la decisión que glorifica a Dios, es el pastor. El pastor no nace con sabiduría, el pastor no sabe todas las cosas. El pastor tiene que buscar en la Biblia para buscar y orar para pedir discernimiento y sabiduría para liderar a la iglesia, porque cuando él lidera va a rendir cuenta delante de Dios, pero también los resultados se van a ver. Y cualquier error que hace el pastor, que podemos errar porque somos pastores, afecta a la vida de todo el mundo. El pastor se levanta todos los días con esa responsabilidad y se va a dormir cada noche con esa responsabilidad. Y entonces los que gobiernen bien, los que presiden bien, los que lideren bien, los que llevan ese peso de responsabilidad bien, son dignos de doble honor. Es una responsabilidad muy grande. Yo le voy a decir esto, yo me jubilé el año pasado y obviamente pueden ver, yo puedo predicar todavía, ¿no? No estoy ya que no puedo predicar. Hay muchas cosas que todavía puedo hacer. Soy más viejo, tengo problemas de salud, no tengo la fuerza que tenía antes, era necesario jubilarme. Pero sabe que si tengo que definir por qué tenía que jubilarme, es por no poder llevar todavía la responsabilidad de liderar a la iglesia, con todo lo que eso implica. Eso es la primera cosa que perdés, que ya no tenés la fuerza para hacerlo. Y cuando no tenés esa fuerza, tenés que jubilarte, porque la iglesia merece un pastor que puede presidir y liderar bien. Entonces, ¿quién debe recibir este honor? El que está gobernando bien. Y deben reconocer que no es simplemente estar adelante y decir, yo acá tengo un poder. El pastor no tiene poder, el pastor es un siervo. Lo que tiene un pastor es una responsabilidad tremenda delante de Dios de liderar una congregación. Y después sigue hablando de quién es, y en versículo 17 al final dice, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Primero quiero marcar la palabra predicar, porque una cosa sé de su pastor hoy en día, y algún día cuando él está, ustedes que son más jóvenes están todavía, aseguran que los próximos pastores comparten eso, que los que son dignos de doble honor son los que se dedican a la predicación. Acá tenemos un pastor que pone la prioridad en la prédica. ¿Y por qué pone la prioridad en la prédica? Porque la Biblia pone la prioridad en la prédica, porque Dios pone la prioridad en la prédica. Vayan pensando en los apóstoles en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia se estaba desarrollándose, recuerden, y había demasiada gente para atender, y ellos dijeron en Hechos 6:2, entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidamos la palabra de Dios para servir mesas. Ahora, era muy importante servir las mesas, estaban cuidando de las viudas
Y es algo que la Biblia manda también. Cuidar de la gente de la congregación es importante. Y no abandonaron eso. Pero los líderes de la iglesia dijeron, no es conveniente que nosotros nos dedicamos a eso, abandonando la palabra de Dios. Y dice entonces, nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra, mientras que otros atienden a las viudas. Y dice que como resultado de la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba y muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe. La prioridad para el líder espiritual, aunque esté trabajando en muchas cosas, y hay muchos hermanos que pueden atender al uno al otro, pero la prioridad del pastor es predicar la palabra. Y es darles no algo de McDonald's todos los domingos, sino un banquete espiritual profundo que les alimenta espiritualmente. En Efesios capítulo 4, cuando Pablo hablaba del pastorado, él comenzó hablando de Cristo y dijo, Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, es el Señor que dio a la iglesia el pastor maestro que tiene. Y dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el pastor toma la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, prepara un mensaje que viene de Dios para preparar a toda la congregación para que todos hagamos juntos la obra del Señor. Y siempre decía en Don 4, es así, lo voy a decir esta mañana, el pastor, según Efesios, es un regalo. El Señor les regaló el pastor que tienen. Tienen un lindo regalo. Y los pastores que vienen en el futuro, si es de Dios, y esperamos que sea así, es un regalo de Dios, puesto para eso. Y ese pastor, ¿qué hace? Se dedica como prioridad a la palabra de Dios. Ahora, dice que trabaja. Y un buen pastor trabaja. La palabra trabajar acá es una palabra fuerte que significa laburar o agotarse o tener fatiga. Es un trabajo que significa compromiso y sacrificio. Es una palabra que significa cuando se pone en el púlpito, predica con excelencia por causa de la diligencia con la cual se preparó. Entonces la idea del pasaje es que debemos honrar al pastor que pone predicación como prioridad y que se dedica con trabajo y fatiga a prepararse. No sé si ustedes se dan cuenta, pero los mensajes de su pastor, yo he escuchado a su pastor predicar, me gusta escuchar a su pastor predicar. Esos mensajes él no se levanta el domingo y dice, a ver, ¿qué predico hoy? Una revelación de Dios, voy a predicar esto. No, él está trabajando de lunes a sábado preparando el mensaje, con horas y horas y horas. Y hay momentos, yo le puedo decir, por ser pastor por tantos años, no es que nosotros nos levantamos y decimos, ay, qué bueno, voy a estudiar 8 horas hoy. Qué lindo que es, cómo me gusta estudiar. Porque estudiar es trabajo. Tenemos que poner la cabeza a trabajar y es como que a veces no entendemos, tenemos que buscar y ser diligentes. Y no es tan fácil. Por allí también hay un partido que queremos ver. O queremos charlar con alguien. O realmente nos gustaría descansar un poquito. Total, ¿quién va a saber? Pero un buen pastor no hace eso, sino trabaja. Y es cansado, está cansado en su oficina. Está ya que no quiere seguir trabajando, pero sigue trabajando. Porque sabe que no terminó de preparar y que no entendió todavía esa palabra y no entendió todavía lo que el autor de la Biblia está diciendo. Entonces se queda allí estudiando, investigando, hasta que puede entender bien claramente las cosas para que después lo puede predicar a ustedes de una manera entendible. Entonces, es honrar al pastor que trabaja con diligencia en la predicación. La palabra predica acá realmente la palabra logos, que es la palabra en la palabra. Que no, porque un pastor fácilmente puede venir y dar sus opiniones. Yo soy un pastor, yo tengo una opinión sobre todo. ¿Quieren saber mi opinión? No, ¿por qué importa mi opinión? Pero si preparo un mensaje basado en mis opiniones, no tengo que estudiar mucho. Pero no puedo dar mis opiniones. Yo tengo que dar la opinión de Dios. Tengo que decir lo que Dios dice.
Y eso es lo que está diciendo. Los que trabajan en la palabra, en la prédica, en exhortar, en amonestar, en darle la palabra, aun cuando no es la palabra que él quisiera predicar y no es la palabra que ustedes quieren escuchar. Pero es lo que Dios dijo. Y hay que predicarlo así. Después dice la enseñanza. La palabra enseñanza aquí realmente es la palabra doctrina. Y hoy en día vivimos en un mundo, gracias a Dios, hay mucha gente que busca en nuestras iglesias buscando sana doctrina. Y doctrina es la palabra acá y implica que es sana doctrina. Pero la sana doctrina, ¿cómo sabemos que es sana? Porque hemos investigado en la palabra de Dios para saber con claridad lo que es verdad en cuanto a Dios. Realmente la enseñanza de la sana doctrina que hace el pastor es una inmunización contra la falsa doctrina. Su pastor quiere que ustedes cuando escuchen falsa doctrina enseguida saben que es falsa doctrina, porque conocen también la sana doctrina que dicen, eso no es lo que la Biblia dice. Eso hace una iglesia maduro, hace una iglesia fuerte, hace una iglesia que no se puede engañar. Y el pastor enseña alimentando a la grey. Entonces, la primera, y es el punto más largo, así que no se preocupe mucho, la primera instrucción es cómo honrar a su pastor. Entonces honramos al pastor que trabaja en la prédica y la enseñanza. Honramos al pastor que acepta el peso de liderazgo, de presidir, de gobernar, lo acepta delante de Dios y lidera la congregación. Honramos al pastor con honor, comunicando el alta estima que tenemos para él y también por honorario, asegurando que sus necesidades económicas están cumplidas. Entonces, eso es la primera instrucción. La segunda instrucción se encuentra en versículos 19 a 21, que es así: ¿cómo responder a acusaciones? ¿Cómo responder a acusaciones? Vamos a leerlo, dice así: no admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúen en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces, ¿cómo responder a acusaciones? Probablemente responde decir, ¿qué acusaciones? ¿Quién va a acusar al pastor de algo? Bueno, quiero decirles algo que quizás no lo saben, pero pastores siempre están acusados de cosas. Pablo estaba acusado de un montón de cosas. Él tenía gente acusándole todo el tiempo. Y los pastores también tienen gente que les acusa de cosas. ¿Por qué es así? Creo que es así porque el pastor predica la palabra de Dios con autoridad. Yo estoy predicando hoy con autoridad, creo, estoy predicando fuerte. ¿Y por qué tengo tanta confianza en predicar lo que estoy diciendo? Porque no estoy dando mi opinión, estoy diciéndoles palabra por palabra lo que dice la palabra de Dios. Entonces el pastor se pone en el hermoso púlpito que hay y predica con autoridad la palabra de Dios. Ahora, ¿pero qué pasa cuando un pastor predica con autoridad la palabra de Dios? Bueno, a algunos no les va a gustar. Y hay un dicho que dice que no te gusta el mensaje, ¿qué hacer? Matás al mensajero. Porque si el hermano no puede decir, bueno, está predicando tal cosa, no me gusta, pero no tengo argumentos, no tengo forma de defenderme, ¿qué voy a decir? Porque está diciendo lo que dice Dios, pero yo no voy a hacerlo. Entonces lo único que le queda es atacar al mensajero, atacar al pastor. Yo me acuerdo por muchos años, voy a hablar de algunas ilustraciones hoy, no hay nadie presente que va a saber de quién estoy hablando, creo, estoy casi seguro de eso. Pero yo por años atrás en Don Torcuato había un hermano y cada domingo después de que yo prediqué, yo me puse allí en la puerta para saludar a la gente y me vine y siempre me dijo lo mismo. Siempre vino rápido y me dijo, muy interesante lo que predicaste hoy, no sirve de nada. Porque hoy en día no se puede hacer así. Muchas gracias, hasta luego, me voy. Bueno, qué ánimo, ¿no? Entonces, predicaste bien, pero no sirve de nada. Ok, pero eso fue su actitud, eso fue lo que él quería decir, porque él no quería obedecer la palabra de Dios. Había otro, me acuerdo, que había venido un trasfondo que nosotros llamamos muy light, y también siempre me vino a la puerta y siempre dijo, otra vez, doctrina, doctrina.
Y él odiaba la doctrina. Según él no sabía que doctrina simplemente significa la enseñanza de la palabra de Dios, pero estaba enojado con eso. Y estaba con disgusto. Y yo, ¿qué iba a decir? Bueno, la 2 Timoteo 4:2 decía, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonestar, reprender, exhortar con mucha paciencia e instrucción es lo que tenía que hacer. Pero en la puerta todos los domingos tenía que escuchar a alguien decir, no quiero escuchar estas cosas. El pastor tiene que enfrentar el pecado. En Tito 1:9, Pablo dijo, para el pastor debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces el pastor está expuesto a acusaciones porque si hay alguien enseñando algo incorrecto, ¿quién tiene que hablarle? El pastor. Si hay alguien que está en pecado, ¿quién tiene que enfrentarlo? El pastor. Entonces el pastor está muy expuesto a acusaciones por la gente que no tiene otra respuesta. En Efesios 5:11 dice, no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. ¿Y quién tiene que desenmascarlas? Bueno, la última palabra será que lo tendrá que hacer el pastor. Eso produce ciertos rebotes a veces de algunas personas y eso a veces produce acusaciones. En el medio de todo eso, el pastor tiene como requisito que tiene que ser irreprensible. Entonces, ¿cómo puede ser el pastor irreprensible si alguna persona le están acusando de algo que aunque sea falso, es totalmente falso, pero son acusaciones que pueden producir dudas en la congregación? Entonces, ¿cómo puede seguir siendo calificado para el pastorado? Yo le voy a compartir algunas cosas personales. Otra vez digo, creo que nadie va a saber de quién estoy hablando, pero estas son cosas reales porque creo que la mayoría de las congregaciones piensan que nadie acusa al pastor de nada. Y yo voy a limitarme porque si no podemos estar hasta la tarde. Yo me acuerdo una vez que hace muchos años atrás, que alguien estaba en contra mío, entonces mandó una carta a Estados Unidos a las iglesias que me sostienen. Sabía hablar en inglés, sabía escribir en inglés, escribió una carta. Fue muy interesante porque me acusaba de que yo como persona ordenaba a pastores sin la iglesia. Vos sos un pastor, vos sos un pastor. Yo nunca haría eso, ni me ocurriría eso, porque la iglesia ordena a la gente, pero me acusó de eso, porque no puede encontrar algo bueno para acusarme y sabía que eso llamaría la atención. Entonces fui viajando en Estados Unidos y cada iglesia donde fui, la primera cosa que tenía que hacer fue responder al EP, porque alguien me mandó esta carta diciendo que vos estás haciendo que fue feo, que cada lugar tenía que explicar que no era así. Y perdí sostén inclusive. Porque alguien, un pastor allí, no aceptó mi respuesta sin que yo calumniara a la persona que me lo hizo. No, él hizo eso, pero quiero que vos me hables de... No, yo no voy a hablar de así. No es verdad, si me crees bien, si no, no, pero yo no voy a entrar en ese juego. Entonces me bajaron el sostén. Bueno, está bien, todo eso en la mano de Dios, pero ¿por qué? Porque la persona lo inventó porque tenía otras cosas que él quería lograr. Una vez... Este libro, gracias a Dios, más o menos desapareció, pero había un libro que estaba hablando de cosas feas que obraron en la obra misionera, y yo escuché del libro, no sabía nada del libro, nunca leí el libro, pero después descubrí que había un capítulo entero dedicado a mí. Toda mi vida quería un libro dedicado a mí, ¿no? Pero no, esto fue un libro dedicado a toda la maldad que yo había hecho, que gracias a Dios, nada, no era verdad. Yo siempre decía a mi esposa, estos hombres, no, tengo mis falencias, ¿por qué no escribieron cosas verdad? Pero inventaron un montón de cosas. Y después yo vi amigos míos con el libro, ¿viste? Yo no sabía ni iban a leer el libro y digo, ay, qué lindo, ¿no? Todos mis amigos leyendo un libro que tiene un capítulo que habla peste de mí. Esas cosas pasan en el ministerio, es feo, no es agradable y no avanza la obra de Cristo. Inclusive una persona que estaba atrás de estas últimas dos cosas que mencioné, después de 30 y pico de años me llevó aparte y me pidió perdón. Bueno, gracias a Dios que me pidió perdón. Yo le había perdonado ya en el momento, si no, no podía haber seguido en el ministerio.
Yo le perdoné 30 y pico de años antes. Pero después de 35 años me dice, te pido perdón porque lo que yo hice así con vos hizo daño a la obra de Dios. ¿Te parece? Pero en el momento tenés que aguantar. En el momento tenés que seguir adelante. En el momento tenés que ver amigos con ese libro sabiendo que lo van a leer y después que te van a pedir explicaciones y ya te involucra un montón de cosas feas. Sí, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Yo me acuerdo una vez un joven que quería entrar al ministerio. Él estaba muy insistente, quería entrar al ministerio y quería sostén. Y toda la iglesia, inclusive el pastor, que yo fui el pastor en ese tiempo, estábamos convencidos que no había evidencia que fue llamado al ministerio. Entonces, ya con su impaciencia y su juventud y su deseo de estar en el ministerio, había calumnia, mentira. Se fue con una familia, hizo un alboroto en la iglesia, un lío. ¿Para qué? Porque no estaba dispuesto a someterse y no es solamente que yo no estaba de acuerdo que él sea un pastor, porque no había evidencia. Hubiera sido más fácil para mí decir, te damos nuestra bendición, la iglesia lo manda, qué sé yo, pero no, eso no hubiera glorificado a Dios, no fue llamado al ministerio. Yo me acuerdo que tuve que tratar una vez con uno y le estaba marcando que estaba descalificado para el ministerio en ese momento y no tenía otra respuesta, simplemente me acuerdo, me dijo, ¿así? Vos también estás descalificado para el ministerio entonces. Y yo voy a mandar una carta abierta a la iglesia marcando todas tus falencias de una persona que me conoció bien y también te voy a denunciar delante del gobierno. No hizo ninguna de esas cosas porque no, era para intimidarme. Era para que yo no haga las cosas que yo necesitaba hacer. Ustedes no saben de estas cosas porque los pastores no le hablamos mucho de estas cosas. Pero te digo, yo no soy el único en el mundo. Todo el mundo ha pasado estas cosas. Ahora le voy a contar el más interesante que me hace reír. Pero en el momento no estaba riéndome. Me acuerdo una vez que tuvimos que disciplinar a la hija de una persona, la iglesia. Siempre es peligroso disciplinar a hijas. Eso aprendí. Y eso fue hace unos años atrás. Algunos se acuerdan en otro cuarto que yo tuve 2 desprendimientos de retina. Entonces, cuando tuve el primer desprendimiento de retina, claro, te operan y después cara abajo por 10 días, creo que ustedes saben. No podés moverte, no podés hacer nada. Tenés que quedarte allí con la cabeza abajo mientras que se va sanando. Y tampoco sabes cuánta visión vas a tener una vez que se sana. Así que estaba allí aplastado, estaba allí en ese problema, no podía levantarme, no podía hacer nada. Y la mujer de esta chica que fue disciplinada estaba muy enojada. Ella mandó una carta abierta a la iglesia, y no le voy a decir lo que decía, pero más o menos giraba alrededor de este versículo que ella citaba. Ella citaba este versículo atacando a mí por disciplinar a su hija. Eso es Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona al rebaño. Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Era mi ojo derecho. Ya. Si hubiera sido la izquierda no tenía pasaje, pero encontró un pasaje. Y yo no podía ni levantar la cabeza. No podía hacer nada. Tuve que dejarlo en las manos del Señor. Amén, que es lo que debe haber dicho igual, pero si hubiera estado móvil, hubiera respondido de otra manera, me imagino. ¿Por qué estoy compartiendo esas cosas? Porque la mayoría de la congregación, como los pastores, no hablamos de estas cosas. Piensan que no existe. Que el pastorado es así, que todos aplauden, está todo lindo y que nadie... Pero no es así. En el transcurso del ministerio de cualquier pastor, como tiene que predicar la palabra con denuedo, tiene que enfrentar el pecado, tiene que enfrentar el error, tiene que ser responsable delante de la iglesia, y Satanás quiere destruir la iglesia, los pastores somos muy expuestos a acusaciones. Entonces, ¿qué es el mandato que el Señor nos ha dado aquí? Para eso dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Es otro mandato, no admitas.
no admitas, no permites, no aceptes, no escuches, no presta atención. En toda la palabra de Dios hay un reglamento que todo tiene que ser hecho con 2 o 3 testigos. En Deuteronomio 17:6 dice eso. En Deuteronomio 19:15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. En Mateo 18 Jesús dijo, pero si no te escuches, lleve contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. En 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgará todos los asuntos. Entonces siempre en la palabra de Dios todo tiene que ser confirmado por 2 o 3 testigos. Entonces, ¿qué es el mandato para la congregación? No aceptes, no escuches, no prestes atención a ninguna acusación por un solo testigo de un pastor. No lo hagas. Alguien me dice, ¿sabes algo de pastor? No quiero escucharlo. Anda a hablar con el pastor. Enfrenta al pastor, que normalmente no han hecho eso, que es lo que la Biblia requiere. Pero no escuches. No quieres contaminar tu mente con eso. No quieres escuchar. Porque es el mandato. No admites, no escuches, no aceptes, no reconozcas. Ahora, pero quiero que sepan, eso no significa que los pastores somos exentos, sino dice, el versículo 20, a los que continúen en pecado, repréndelos. Eso es el otro mandato. Si hay 2 o 3 testigos, si es que el pastor realmente está viviendo en pecado, que continúa, persiste, vive, es tiempo presente, sigue, el pastor está viviendo en pecado, entonces no tiene una exención, no es que no puede ser tocado, sino dice repréndele, exponer, corregir, desaprobarlo, inclusive puede incluir disciplina de la iglesia. Y dice hacerlo en presencia de todos. Es en público, su ministerio es en público, Tiene que pasar así. Yo conozco iglesias sobre mis años, un pastor que cae en pecado y ¿qué hace? Se muda en la noche. Un día está, el otro día no está. La gente dice, ¿qué pasó con el copastor fulano? Se fue. Porque no quieren presentarlo en público, deben haberlo presentado en público. Cuando yo fui un pastor practicante hace 50 años, mi mentor fue descubierto en una relación sexual incorrecta con la secretaria. Esto también. Yo fui el pastor practicante en el edificio todos los días con el pastor y la secretaria que estaban haciendo algo feo. Y yo tuve el privilegio de descubrirlo como un pastor practicante a los 22 años, creo. Desafío muy interesante. Bueno, no le cuento toda la historia fea, pero cuando los diáconos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿saben lo que hicieron? Despidieron a la secretaria. Despidieron a la secretaria, pero no al pastor. Yo me río ahora, pero temblaba en aquel entonces. Eso es lo que hicieron. Al final ya más evidencia vino y tenían que despedir al pastor, pero en primer instante despidieron a la secretaria, que era un buen movimiento, pero no era suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si el pastor está pecando y hay 2 o 3 testigos, hay que reprenderlo y si sea necesario hay que disciplinarlo para que los demás también teman. Porque toda la iglesia debe entender que no hay nadie que tiene exención de pecado. Y si el pastor puede ser disciplinado, entonces cualquier puede ser disciplinado. Si el pastor está en pecado, pecado es pecado. Y en muchas iglesias no es así, tiene que ser así. Y eso porque su pastor no está en esa situación, pero eso viene bien también a nosotros los pastores que estamos siendo fieles al Señor, que es muy claro que el pastor que peca está enfrentado. Y los pastores que no están viviendo en pecado están honrados. Y la gente responde a su ministerio y nadie escucha cosas falsas porque no están viviendo en pecado. Yo sé que su pastor y yo como pastor, cuando era pastor, no tuve miedo del hecho de que si yo estaba viviendo en pecado tenía que ser reprendido y quizá disciplinado. Bien, excelente. A propósito, es exactamente lo mismo para cualquier que está en pecado. 2 o 3 testigos y todo bien claro antes de que la iglesia responda. Entonces, Pablo dice
no admites acusación si no hay 2 o 3 testigos, porque les aseguro, acusaciones vendrán. Y dice en versículo 21, te encargo solemnemente. Y mire una cosa, que ya recién habló de 2 o 3 testigos, y mire lo que dice acá. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada por espíritu de parcialidad. Entonces esto es una advertencia solemne de cómo tratar a los pastores, y lo hace delante de 3 testigos: Dios el Padre, Dios el Hijo y los ángeles elegidos que no pecaron. ¿Y qué está diciendo Pablo? En el caso de que hay acusaciones no con 3 testigos falsas, hay que rechazarlos. En el caso de un pastor que tiene que ser disciplinado, es lamentable, hay que hacerlo. Pero está diciendo en este versículo, cualquier de esas cosas, no te preocupes de lo que piensen los hombres, no te preocupes de quién es tu favorito, no te preocupes por quién quieras o lo que quiere que sea, si no tenga temor de Dios. Porque este principio está puesto delante de Dios el Padre, delante de Dios de los hijos, delante de los ángeles que nos están ministrando hoy en día. Entonces es muy solemne, es muy importante, hay que hacerlo sin parcialidad. Pero les digo, para ya ir al punto 3, el gran peligro en las iglesias hoy en día es que no se dan cuenta que hay gente que ya tiene ganas de acusar a pastores. Y como hay muchos pastores que escuchamos de todas partes haciendo cualquier cosa, acordate, si tu pastor no está viviendo en pecado, y es el caso hoy en día aquí, no admite esa acusación, y honrarle es seguir su lideranza como pastor. Porque Satanás quiere debilitar esa relación entre ustedes y su pastor. Número 3. Número 3 es medio raro. Voy a leer el versículo primero y ustedes pueden ir pensando de qué se trata. Versículo 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de su estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué nos está enseñando como iglesia en ese versículo de cómo tratar al pastor? A ver, me gustaría tomar unos minutos ahora y escuchar sus opiniones. Todos conocemos ese versículo porque está usado como un versículo. Algunos lo usan para decir que está bien, que podemos tomar vino. Algunos lo utilizan para decir no podemos tomar vino. Pero nunca escuché en mi vida a nadie que lo predicaba dentro de su contexto. De ¿Cómo se encontró este versículo en este pasaje? Mire el versículo anterior. No impongan las manos sobre nadie. Está hablando de ordenar pastores. Versículo 24, los pecados de algunos hombres ya son evidentes. Está hablando de ordenaciones que ya vamos a ver. Versículos 21, 22 y 24, hablando de ordenar a pastores. ¿Por qué le ocurre a Pablo en medio de eso a decir a Timoteo, no bebas agua sola, sino usa un poco de vino? ¿Qué tiene que ver? Bueno, les quiero decir lo que tiene que ver. Número 3. Nos enseña aquí cómo interesarse en la salud de su pastor. Cómo interesarse en la salud de su pastor. ¿Qué está pasando en este pasaje? Timoteo, que está representando a Pablo en Éfeso, está ministrando allí. ¿Qué está haciendo Timoteo acá? Es indudable. Él está practicando lo que nosotros llamamos abstinencia total. Él no está tocando ni una gota de vino, bajo ninguna circunstancia. Timoteo sabe lo que todos nosotros podemos saber. En 1 Timoteo 3:3, Pablo decía para los pastores, no dado a vino. En 1 Timoteo 3:8, Pablo había dicho de los diáconos, no dados a mucho vino. Timoteo sabía que en número 6, cuando el Señor estableció el nazareo, que fue un hombre especial, ungido para servicios especiales para Dios, decía, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Entonces el nazareo del Antiguo Testamento no podía tocar alcohol. Proverbios 31:4, Timoteo sabía que no era para reyes, porque dice, no es para los reyes, o lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Timoteo sabía todo eso. Timoteo sabía de Lucas 1:15, aunque no fue escrito así todavía, pero ya sabía de Juan el Bautista que decía que él será grande, no beberá vino ni licor.
Timoteo sabía principios que Pablo había enseñado cuando hablaba de cosas que podían ser un tropiezo para los hermanos. Como dijo en 1 Corintios 8:13, Pablo dijo, hablando de carne, no comeré carne jamás, si será que era la palabra, recién lo usé, un tropiezo para mi hermano. En Romanos 14, Pablo dice, por causa de la comida, tu hermano se entristece, y dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Entonces, todos estos principios Timoteo sabía. Y Timoteo, basado en esos principios, por lo que vemos, había decidido no tocar ni una gota de alcohol, punto. Pero ¿qué estaba pasando aquí en Éfeso? Bueno, nosotros sabemos históricamente que el agua que tenían allí no era potable. No era como nosotros que vamos, abrimos la canilla y podemos tomar el agua. El agua no era potable, no estaba bien y causaba enfermedades. Y aquí tenemos a Timoteo que tiene agua no potable y vivieron un tiempo cuando tenían una solución para eso. ¿Qué fue la solución? Usar un poco de vino para purificar el agua. Así eso mataba a algunos de los bichos que estaban en el agua y uno podía tomar. En la historia vemos que purificaron el agua con el vino y vemos aún en escritos seculares que pusieron 4 de agua, 1 a vino, o 3 de agua, 1 de vino. Y siempre el vino no era para que fue vino, fue agua purificado con el vino. Pero Timoteo no quería hacer eso, porque él no quería ser un mal testimonio, no quería ser un tropiezo, no quería jugar con nada, quería como pastor, representante de Pablo, ser totalmente puro en cuanto a eso, al tal punto que estaba siempre enfermo porque no usaba el vino para purificar el agua. Entonces, ¿qué dice Pablo? Aquí hay 2 mandatos. Dice, no, ya no bebas agua sola, fue un mandato. Timoteo, te estás enfermando, no tomas agua sola, ¿no te das cuenta? Y no está aquí, pero es implícito. Yo sé que querés ser un buen testimonio. Sé que haces el sacrificio por estar preocupado por los hermanos. Sé que querés ser un excelente pastor, pero te estás enfermando. No estamos hablando de tomar vino como bebida, estamos hablando de purificar el agua. Entonces es un mandato, no bebas agua solo. Y después, segundo mandamiento, y quiero que vean que es otra palabra, dice, sino usa. No dice si no bebas, sino dice sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces está diciendo no beber vino, está diciendo usa un poquito de vino en forma medicinal, usa un poco de vino para purificar el agua y así no bebes el vino, sino bebes agua que está purificado y así ya podés tener mejor salud. Porque está hablando de cosas pastorales. Pablo no está tratando de probar a nosotros en este versículo si se debe tomar vino o no, sino está tratando de decir a Timoteo de no sacrificar su salud por el ministerio cuando realmente fue simplemente purificar el agua con vino, que fue el único que tenía en aquel entonces. Hoy en día no tenemos ese problema, tenemos agua potable y tenemos cosas para purificarlo, así que no tenemos que agregar vino. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué es el punto para nosotros? Esté atento a la salud de su pastor. Pablo estaba preocupado por la salud de Timoteo. Todos los pastores cuando llegan a mi edad, creo que nunca conocí a uno diferente. Todos tenemos problemas de corazón, todos tenemos problemas de hipertensión. Y muchos pastores aún más jóvenes saben que hay como una epidemia de pastores jóvenes dejando el ministerio por agotamiento, que ya no aguantan más toda la presión y todas las cosas que hay, porque no descansan. Yo fui pastor por casi 50 años, le puedo asegurar una cosa, nunca más en esos 50 años puse mi cabeza en la almohada y dije, está todo en orden. Cada hermano atendido, la iglesia toda atendido, está todo bien, está todo perfecto. Nunca pasó, porque nunca va a pasar. Porque somos seres humanos. Entonces tiene que aprender como pastor a poner la cabeza igual en algún momento y decir, bueno, pero tiene que esperar hasta mañana y dormir, porque si no, no dormís. Y es muy fácil que pasás en el pastorado tiempo que no dormís y tiempo que no descansás y tiempo que no podés relajarte. Y cuando ya pensás, bueno, ya voy a descansar,
Alguien llama a las 3 de la mañana porque alguien está en el hospital, algo pasó y tenés que levantarte, tenés que ir. Nosotros en un tiempo tuvimos miedo de ir de vacaciones porque cada vez que fuimos de vacaciones alguien murió. Realmente, no es un chiste, era verdad y significaba, bueno, levantar todo y volver a Buenos Aires para estar con la familia. Pero a veces pensamos, si vamos de vacaciones, mira, hay 2 o 3 que están allí. Es como que le condenamos a la muerte solamente por ir de vacaciones, ¿no? Pero la verdad es que si estás, por ejemplo, en la costa, tenés 5 horas de viaje y fallece un buen hermano de la iglesia, nosotros volvimos. No porque la persona ya estaba con el Señor, pero la familia necesitaba que tuviera su pastor. Uno dice, bueno, pero puede volver 2 días y volver de vacaciones. Sí, ¿sabe cómo funciona eso, no? Ya descansaste, ya perdiste eso, ya volvés, no, ya te quedás. Esas cosas pasan. Son responsabilidades en el ministerio y afecta la salud si no aprendemos a cuidarnos. Y ayuda mucho si la congregación se da cuenta de eso. Dice, pastor, tenés que descansar. Pastor, les anima, toma algunos días. Apartate por algunos días. O pastor, tengo un departamento en la costa, nadie lo usa en el invierno. Vaya allí por 3 o 4 días. Esté lejos, descansa. No sé, no puedo decirles exactamente en qué momento, qué forma, pero estén atentos a eso. Ahora, no esté tan atento que decís, necesitaba el pastor, pero no le llamé porque pobrecito, todo el mundo le molesta y no puede descansar mucho. Eso, en una época yo sufrí problemas de salud en otro cuarto, la gente hizo eso. Pastor, no te llamamos porque sabemos que, bueno, que eres débil. Yo digo, no, ustedes llámenme, yo voy a decidir delante de Dios si puedo atender o no. Pero no me traten así, soy su pastor. Si tienen que tratarme así, no puedo ser su pastor. Entonces no estoy diciendo, no llames al pastor cuando necesitas del pastor. Estoy diciendo que en términos generales, que estén atentos a la salud de su pastor. Porque es así el pastorado. Número 4. Nos enseña, cuarta instrucción, cómo ordenar a un pastor. Versículo 22, no impongas las manos, no voy a tomar mucho tiempo si buscas en la Biblia. En poner las manos en este caso no es pasar algún don o pasar algo místico, sino es simplemente la iglesia reconociendo a un hombre, diciendo, reconocemos que este hombre es llamado a Dios por el ministerio. Eso es lo que está diciendo aquí. Por el tiempo no le voy a probar eso, pueden buscarlo o hablarme después, pero dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Entonces, acá dice, cuando estás pensando en ordenar a alguien para el ministerio, toma su tiempo. No lo haga con ligereza. La palabra significa no lo haga pronto, no lo haga de repente, no lo haga rápidamente. Toma su tiempo. Quiero admitir, porque algunos de ustedes me conocen, yo fui culpable de violar eso. Como pastor joven siempre estaba apurado y vi a una persona que estaba dispuesta al servir al Señor y ya lo pusimos en el ministerio. Y a veces era prematuro y no el momento y causó consecuencias muy grandes, tanto para la persona como para la iglesia. Tuve que aprender y tuve que entender mejor este pasaje. Entonces no ordenamos a alguien al ministerio con ligereza. Hay que evaluar primero, hay que ver si cumple con los requisitos del 1 Timoteo 3, 1 a 7. Y no podemos simplemente mirar la lista, mirar a la persona. Tenemos que observarlo por un tiempo, tenemos que ver si es así. Tenemos que ver que no es un neófito, dice 3.6. No puede ser algo nuevo, tiene que ser alguien maduro. Tiene que ser sometido a prueba, 1 Timoteo 3.10. Hay que someterlo a prueba, allí está hablando el diácono, lo aplicamos al pastor con más razón, para que podamos ver cómo responde a distintas situaciones y cómo vemos su madurez espiritual. Y Pablo dice, haga esto guardándote libre. Su mandato dice, cuídate, porque si lo ordenás antes de tiempo, tú vas a ser responsable y partícipe de todas las cosas que salen. Dice allí, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Y es interesante, la palabra compartiendo allí, la palabra koinonía, que nos gusta, es muy positivo, pero acá significa que vas a ser partícipe de lo que él hace, que no es bueno. Entonces, date cuenta como iglesia que cuando ordenen a una persona, sale al ministerio
reconocido por la Iglesia Bautista Misionera de El Talar como alguien llamado por Dios, y si no es llamado por Dios, va a haber consecuencias y la responsabilidad va a tener la iglesia. Entonces tengan cuidado, solo ordenen a pastores que han podido observar, que saben que cumplen con los requisitos y que hay evidencia de que están llamados al ministerio. Ahora después dice en versículo 24, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. ¿Qué está diciendo allí? Primero dice que hay dos clases de pecado en versículo 24. Hay los pecados que ya son evidentes. Ahora, si el pecado ya es evidente, no lo ordenás para el ministerio, ¿no? Si el hombre está viviendo en pecado, obvio, no lo pones en el ministerio. Aunque en algunas iglesias lo hacen, pero obviamente eso es una locura. Pero después dice, algunos pecados le siguen, que quiere decir que algunos pecados no son evidentes al principio, sino se ponen evidentes más tarde. Y con eso está diciendo, por eso no lo haga con ligereza. Porque lo que se ve con uno nuevo no siempre es lo que hay. Es muy fácil por un tiempito que nosotros encubrimos cosas, pero a lo largo no podemos, no se puede ocultar. Entonces está diciendo, toma su tiempo. El que peca ya no lo ordenás, pero el que parece que no, tome tiempo, evaluarlo, mirarlo, darle oportunidad, tenerlo en la iglesia. Ve cómo es, porque algunos se rebelan después. Entonces, mejor conocer bien a la persona que estás ordenando al pastor para que no hayan consecuencias feas más adelante. Pero después viene algo más lindo que me gusta en versículo 25, porque dice que hay dos clases de buenas obras. Dice de la misma manera las buenas obras. Hay dos clases, algunos son evidentes. Entonces, si tenés un hombre joven y no está viviendo en pecado y lo analizás, investigás, averiguás y le das tiempo y no hay, y sus buenas obras son evidentes, y hay evidencia que es llamado al ministerio, ordenalo. Amén. Queremos ordenar a jóvenes para el ministerio. Queremos que el Señor produzca un montón de pastores y misioneros porque el mundo y las iglesias lo necesitan. Entonces, gloria a Dios, amén. No está diciendo Pablo, mira, no lo haga con ligereza, y algunos interpretan, entonces nos quedamos paralizados, nunca más ordenamos a nadie, porque quién sabe, ¿no? No dice no lo hagas, dice no lo haga con ligereza, hazlo con cuidado y toma tiempo y ponerlo a prueba, etcétera, etcétera. Pero ahora está diciendo, pero algunos sus buenas obras son evidentes, ya está diciendo, ordénenlos. Pero después dice versículo 25, y las que no lo son, que no son evidentes, no se pueden ocultar. ¿Qué significa eso? Que algunos hombres entran y no se nota enseguida el impacto de su ministerio. No se nota enseguida sus dones. No se nota enseguida el resultado de cómo Dios utiliza sus dones. Y ya como yo sé que debe ser tarde, así que déjame resumir lo que está diciendo aquí. Está diciendo, no solamente piense que solo puede ser llamado jóvenes. No solamente piense que él que ya pasó por la iglesia, pasó por la reunión de jóvenes, ahora está estudiando, es un joven y quiere entrar al ministerio, lo pones en el ministerio, sino que hay hombres que se convirtieron más tarde o no era evidente al principio, pero te das cuenta sobre el transcurso de los años que tienen dones y que el Señor los utiliza y que están pastoreando gente y que Dios les ha llamado al ministerio. La verdad es que muchos de los pastores en nuestras iglesias fueron llamados cuando ya eran grandes. Hay pastores en toda la historia de la iglesia que no solamente eran jóvenes, sino algunos que fueron llamados al ministerio siendo hombres grandes. Entonces no perdemos la oportunidad de ordenar al ministerio un hombre grande simplemente porque o fue convertido más tarde o no fue evidente cuando fue joven, pero si ahora es evidente que cumple con los requisitos, que Dios utiliza su ministerio y es evidente y que se puede ver el llamado de Dios en su vida, hay que ordenarlo. Entonces, tenemos extremos para evitar aquí. Primero, tenemos que evitar el extremo de apurarse y ordenar a cualquiera. Tenemos que cuidarnos de eso.
Pero también tenemos que cuidarnos de decir, por las dudas, no ordenamos más a nadie. El Señor sigue llamando al ministerio y nos mandó a orar al Señor de la cosecha, que envía obreros a su cosecha. Debemos estar orando eso. Y cuando ocurre, debe ser como en Hechos capítulo 13 en Antioquía, cuando el Espíritu Santo dijo a la iglesia de Antioquía: aparten a Bernabé y Saulo para la obra al que los he llamado. Y dice que ellos enseguida, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar que pasa. Entonces tenemos que animar a nuestros jóvenes que se ofrecen para el ministerio, pero también tenemos que animar a la gente grande que ya tiene su carrera, que ya tiene su vida, estar siempre sensible al llamado de Dios, porque ellos también Dios puede llamar al ministerio. Y en todos los casos debemos ponerlos a prueba. ¿Cómo poner a prueba un posible pastor? Bueno, primero ponerlo en un ministerio de servicio, hacerle limpiar los baños. Si un futuro pastor no puede limpiar los baños, no lo querés como pastor. Tiene que primero saber cómo limpiar los baños, limpiar la iglesia, atender a los demás, porque va a ser un siervo toda la vida. Primero es un siervo limpiando los baños, después un siervo predicando la palabra. Pero si no es un siervo, no debe ser un pastor. Después le das un ministerio que yo llamo ministerio vivero, que es un ministerio en la iglesia donde tiene todo lo que necesita para ser un ministerio, pero vos podés observar y ver cómo el Señor lo utiliza. Y si hay evidencia que Dios lo utiliza, que indica que es llamado por Dios para ser un siervo del Señor así. No querés mandarle a África como misionero si no has visto en su propia iglesia que Dios lo utiliza y da fruto para la gloria de Dios. Entonces yo llamo eso un ministerio vivero. O quizás querés que sea un pastor practicante, donde ya como un copastor provisoriamente él puede otra vez expresar y mostrar que el Señor le ha llamado al ministerio. Bueno, tiempo para terminar. Sabe que en Estados Unidos no me permite predicar tanto tiempo, así que estoy aprovechando hoy. Entonces, ¿qué son las responsabilidades de la iglesia hacia su pastor? ¿Qué son las responsabilidades de la iglesia hacia los pastores que tendrán en el futuro? Primero, honrar a su pastor, valorizar a su pastor, considerarlo un regalo de Dios, que es lo que la Biblia dice que es, y un tesoro que el Señor le ha dado, que cuida de tu iglesia, que alimenta espiritualmente a tu vida y la vida de tu familia, que ama a ti y a tu familia y que está allí puesto por Dios para ayudarles a seguir al Señor. Nadie en tu vida realmente, humanamente, puede tener más importancia que eso. Así que valorícenlo. Valoricen también la prioridad que su pastor pone a la prédica de la palabra. Él podía visitar a sus casas todas las semanas. Podía visitar en la casa de cada uno y creo que estarían contentos. El pastor vino a mi casa, bien, pero el domingo vendría sin nada. Él sabe cuál es su prioridad. La Biblia no dice que tiene que visitar a su casa cada semana, aunque eso sea bueno, es bueno. La Biblia dice que tiene que predicar la palabra. Entonces, animarle y estar conforme de que Él pone esa prioridad de alimentarles de la palabra de Dios. ¿Y cómo pueden animarle en cuanto a la palabra de Dios? Escuchen con atención y obedecen lo que la Biblia dice cada vez que el pastor lo predica. Yo como pastor, lo que más me encantó y lo que más extraño como pastor jubilado, no es predicar. A mí me gusta predicar. Pero lo que más me gusta es predicar a la gente que yo estoy pastoreando y ver a la congregación responder a la palabra. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Eso es lo que más extraño hoy. Si querés animar a tu pastor en la prédica, y más importante, honrar al Señor, escucha la palabra que predica con atención, ponelo en práctica. Nadie le va a animar más que ver que ustedes respondan a la palabra que está predicada. Protejan a su pastor. Va a ser acusado, es tarde o temprano, va a ser así. No es exento, si es en pecado no puede seguir siendo pastor, pero eso normalmente no es el caso. El caso es no escuchar de uno solo acusaciones o murmuraciones, mandarle a hablar con el pastor y no escuches si no hay 2 o 3 testigos. Número 3, cuida la salud de su pastor. Animale a descansar, animale a
a cuidar de sí mismo, porque a veces las urgencias no nos permiten cuidarnos. Y no querés que sea el buey que está con el bozal, que trilla y trilla y trilla y cae muerto, ¿no? Dejarle comer un poquito, dejarle también vivir una vida normal para que esté pastoreándoles aquí cuando tiene la edad que yo tengo ahora. Y número 4, oren al Señor de la mies que pueden ordenar a muchos. Esto sería una muy buena fuente para pastores en el futuro, porque ustedes están bien pastoreados y Dios está formando una hermosa congregación aquí. Y ojalá que para la gloria de Dios que salgan de este lugar muchos pastores y misioneros. Oren por eso, oren al Señor de la mies que Él envía. Y estén atentos, no lo hagan con ligereza, pero háganlo con cuidado y animándolos para que ellos puedan salir también al ministerio. Entonces los requisitos para los pastores son no negociables. El pastor tiene que cumplirlos. Estos son los requisitos para la congregación hacia el pastor. Tampoco son negociables, todos mandatos. Así que les animo hoy a aceptar estas responsabilidades y a aplicarlos en su trato con su pastor y su trato con futuros pastores que pueden tener. Voy a terminar con esto. Es importante la prédica de la palabra y uno de los mensajes que está predicado acá todos los domingos es el Evangelio predicado fielmente. Y si estás aquí quizás de visita hoy, quizás estás aquí y no conoces a Cristo como Salvador, nosotros en esta iglesia no damos nuestra opinión de cómo llegar al cielo. Nuestra opinión no sirve. Hay muchas opiniones allí afuera. Algunos dicen que podés ser salvo por medio de la iglesia, pero la Biblia no dice eso. Algunos dicen que podés llegar al cielo por vivir una buena vida, pero la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, porque todos somos pecadores. Pero la Biblia nos dice cómo podemos llegar al cielo. Y si eres visita hoy, no estás seguro que vas al cielo, esto es la manera. Pablo dijo esto en Romanos 10, 8 en adelante. Dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo está diciendo, no tenés que buscar por todas partes cosas raras o palabras raras. La palabra del Evangelio es muy sencillo. Y ya está, ya aquí está. Y Pablo sigue diciendo, que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si estás aquí y no conoces a Cristo, el mensaje es muy sencillo. Eres pecador, no puedes salvar a ti mismo, pero Cristo, siendo Dios, murió en tu lugar. Entonces dice, crees en Jesús como tu Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Él murió por tus pecados y se levantó en victoria sobre la muerte, en victoria sobre tus pecados. Y vos podés tener vida eterna simplemente por creer en Él. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a poner tu fe en el Señor Jesucristo. Él quiere salvarte hoy. Podés salir de este lugar teniendo perdón de pecados y teniendo vida eterna. No por lo que mereces, no por lo que hiciste, sino por lo que hizo Cristo en la cruz, muriendo en tu lugar. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el pastor que has puesto en esta iglesia. Te damos gracias por pastores que pueden ser parte de este ministerio en el futuro. Y pedimos, Señor, que como iglesia podemos aprender cada vez más cómo tú quieres que tratamos con nuestro pastor. Pedimos, Señor, que le honramos. Pedimos, Señor, que oramos por él. Pedimos que damos gracias por él. Pedimos, Señor, que le animamos a seguir predicando con denuedo la palabra de Dios a nosotros, predicando tu mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Pedimos, Señor, que podamos también tener la sabiduría de no escuchar a los que quieren criticar o murmurar o acusar sin sentido. Y entonces ayúdanos a seguir el principio tuyo de no escuchar una acusación de un solo testigo. Pedimos, Señor, que también oramos porque sabemos que los pastores tienen un blanco marcado sobre ellos porque Satanás sabe que si puede destruir un pastor, puede destruir una iglesia. Entonces que oremos por nuestro pastor para que siempre cumpla con los requisitos y que tenga un ministerio de toda la vida para la gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que la cuidamos de su salud.
dándonos cuenta de las presiones que está incluido en atender a toda una grey y la responsabilidad que tiene delante de ti. Y Señor, ayúdanos y pedimos que tú utilices esta iglesia para enviar a muchos obreros a tu mies y que como iglesia podemos animarlos y también tomar los pasos necesarios para evaluarlos y para estar lo más seguro que seres humanos pueden ser, que es llamado por ti, que no es solamente un deseo personal que puede tener. Señor, pedimos que si hay alguien presente hoy que no conoce a Cristo como su Salvador, que en este mismo momento podían reconocer que están perdidos en su pecado y que Cristo Jesús, siendo Dios, pagó la cuenta por sus pecados, muriendo en su lugar en la cruz y que se levantó en victoria sobre la muerte. Pedimos, Señor, que hoy mismo donde están sentados podían poner su fe en el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.